Bienvenidos a un nuevo tema de aprendizaje. Fíjense que en tema anterior vimos los métodos de aprendizaje y mencionamos los tipos de aprendizaje. Ahora vamos a profundizar en los tipos de aprendizaje porque es importante que se conozcan bien. Vamos a ver entonces tipos de aprendizaje en este material. Tipos de aprendizaje, ¿qué son? El aprendizaje es el proceso mediante el cual las personas asimilan conocimientos e información que reciben por medio de los sentidos, como consecuencia de la experiencia y se inducen cambios en la conducta. Se puede aprender conceptos, habilidades, valores y actitudes, es decir, es la forma en que nosotros aprendemos individualmente. Es decir, cada quien tiene un tipo de aprendizaje determinado más diríamos que potenciado, que depende mucho de la etapa inicial de la vida, es decir, desde los primeros meses, los últimos, es decir, desde el cuarto mes del embarazo y hasta los 6 años de edad, se graba lo fundamental que luego vas a poder desarrollar en tu vida. Lo que no hayas visto en esa etapa se hace difícil aprender. Si no escuchaste idiomas en esa temprana edad porque tus padres no escuchaban música, no, en inglés, en otros idiomas, se te va a hacer difícil estudiar idiomas a los 17, 18 años. ¿Por qué? Esa base teníamos que haberla fomentado en la primera etapa de la vida, es decir, en la niñez. Entonces, el aprendizaje, como vemos, es ese proceso mediante el cual las personas asimilan conocimientos e información. Si te desarrollaron el oído, vas a ser auditivo. Si te desarrollaron por muchos videos, etcétera, y también te pueden dañar la vista, si lo hicieron antes de los 2 años y medio, que los ojos, los órganos de los ojos no están completamente formados, pues vas a tener dificultades de visión. Eso es normal hoy día. Sí, les dejo este tips para que tengan una idea. Que los niños, que los padres les dan el teléfono, la tablet para que se entretengan, en vez de formarlos, educarlos, dedicarles tiempo, pues a los 4 o 5 años empiezan con dolores de cabeza y no saben por qué, y es porque tienen ya dañado los órganos de la visión. Antes de los 2 años y medio, no dejes que tus hijos, sobrinos, nietos utilicen tablet ni teléfono. Bien, entonces, existen diferentes tipos de aprendizaje. Cada uno de ellos utiliza técnicas y dinámicas que ayudan a la incorporación de conocimientos y experiencias. Por ejemplo, un niño aprende las tablas de multiplicar a través del aprendizaje repetitivo, repitiendo las operaciones de multiplicar, es que las aprende, como si fuera una canción, ¿no? Aprende los colores a través del aprendizaje visual. Aprende sobre historia mundial a través del aprendizaje receptivo y de las historias y cuentos que se les hacen en casa y en la escuela, por supuesto. Los diferentes tipos de aprendizaje son estudiados y clasificados según corrientes de la psicología y la psicopedagogía. Se pueden clasificar según los sistemas de representación de la persona que aprende, es decir, que puede ser visual, auditivo o kinestésico, o según el proceso interno que desarrolla cada persona a interactuar con los objetos de conocimiento, que son la parte memorística, el receptivo o implícito, entre otros. Tipos de aprendizaje según el sistema de representación. Ya les dije, hablamos de esto en el tema pasado. Hoy volvemos a recalcar porque es importante que lo aprendas. Aprendizaje visual. La información se asimila por medio de la vista, cuando este es el estilo dominante. Es decir, está el visual, auditivo y kinestésico, pero cada persona tiene más desarrollado uno de esos métodos de aprendizaje. Entonces, fíjate que ahí es donde se refiere que es el dominante. Las personas tienden a relacionar las ideas y los conceptos con imágenes si tienen un tipo de aprendizaje visual preponderante. Por ejemplo, realizar mapas conceptuales, utilizar videos interactivos, etc., fomenta el desarrollo del aprendizaje visual o
mirándolo desde otra perspectiva, es lo que le sirve a la persona que tiene potenciado el aprendizaje visual para aprender. Entonces, el aprendizaje auditivo. Los conocimientos se asimilan por medio de la escucha activa. Cuando este es el estilo dominante, las personas tienden a recordar la información que obtienen de forma oral. Por ejemplo, escuchar una explicación, escuchar clases grabadas, etc. Hay estudiantes que no necesitan tomar notas, que son muy auditivos y solamente con lo que escuchan en el aula aprenden. Lo fundamental, se les queda grabado en el oído, porque desarrollaron su oído en esa primera etapa de la neuroplasticidad más alta, que es hasta los 6 años de edad. Es decir, escuchando músicas diferentes, escuchando idiomas diferentes. Sí, siempre les pongo estos tips porque es importante que tú también lo sepas. Si a un niño le pones varios idiomas, él va a escuchar los fonemas, que son los sonidos fundamentales de cada idioma y en base a los cuales los podemos aprender. Y como ha escuchado en la temprana edad, en su cerebrito quedó grabado para siempre. Y luego puede desarrollar ese conocimiento de los idiomas, pero también eso, si se enfoca en los idiomas, puede aprender música porque su oído está educado a un rango alto de frecuencias. Cada idioma tiene una frecuencia diferente, igual que cada instrumento musical tiene una frecuencia diferente. Y es por eso que les decía la frecuencia de la música de Mozart, que te ayuda a viabilizar el potencial de tu cerebro. Entonces, ese aprendizaje auditivo es muy importante en la vida, sobre todo de los niños, bueno, y en todo el mundo. Yo estudio y trabajo con música. ¿Por qué? Porque me habitué desde temprano. No soy bueno para los idiomas, mis padres no aprendieron idiomas. Ya yo fui el que vine a escuchar la música de los Beatles, ¿no? Bueno, para pronunciarlo en inglés, y música en inglés muchísima en los años 80, 90, etc. Pero esto no me fomentó la habilidad para el idioma. Lo sé que lo aprendo y lo domino hasta cierto punto. Bien, el aprendizaje kinestésico. Los contenidos se asimilan por medio del movimiento y la práctica física, por tocar, por sentir, etcétera. Fíjate que los niños en la temprana edad, para que desarrollen el aprendizaje kinestésico, es bueno comprarle pues esas almohadillitas que suenan, que tienen plástico dentro, las maruguitas, todas esas cosas que ellos tocan y se siente con diferentes texturas. Eso es importante para desarrollar las habilidades kinestésicas. Cuando el estilo dominante es el kinestésico, la persona tiende a aprender a través de la interacción con el entorno. Por ejemplo, explorar objetos por medio del tacto, caminar mientras se repasa una lección, tener el libro en la mano, no estudiar solamente desde una tablet o en documentos digitales, pues eso también es kinestesia. Y ya les dije que también para las ventas y las compras es importante dominar pues estos tres sistemas de aprendizaje. Tipos de aprendizaje según el proceso interno. ¿A qué se refiere esto? Bueno, cuando hablamos del proceso interno es lo que ocurre dentro de nuestro cerebro. Veamos. Aprendizaje memorístico. Se caracteriza por la repetición constante con el fin de almacenar los conocimientos en la memoria. Por ejemplo, estudiar el abecedario, estudiar las tablas de multiplicar. Bien. Aprendizaje receptivo. Consiste en la recepción de información ya elaborada por un docente u otra persona. Ese es el receptivo. Es un tipo de aprendizaje pasivo, ya que no implica un esfuerzo por establecer relaciones ni sacar conclusiones propias. Por ejemplo, seguir los pasos de una receta. Eso es usar el pensamiento formal. No estás usando el pensamiento crítico. No empiezas a preguntarte y a sacar conclusiones propias. Entonces, eso es aprendizaje receptivo. Eres capaz de recepcionar la información y replicarla. Eso es lo que se refiere con ese concepto.
También está el aprendizaje implícito. Incluye los aprendizajes que se dan de manera espontánea, generalmente sin tomar conciencia de que se está modificando una habilidad o una idea. Por ejemplo, aprender a caminar. Cuando aprendes a caminar en la temprana edad, pues sabes que nacemos y somos prácticamente inválidos. Luego es que empezamos a dar nuestros primeros pasos. Hay quien a los 8 meses, otro al año y tanto, y niños que a los 2 años y tanto, ¿no? Ya ahí hay un problema, ¿no? Pero también cuando aprendes a montar bicicleta en la temprana edad, hasta los 6 años, nunca más lo olvidas. Fíjate, ese es aprendizaje implícito. El aprender a hablar también tiene que ver con el aprendizaje implícito. Y el aprendizaje explícito. Si hablo de implícito, es de dentro. Si hablo de explícito, es para afuera. Incluye los aprendizajes en los que la persona es consciente de estar recibiendo una determinada información. Está dispuesta a aprender y pone toda su atención en adquirir un conocimiento. Por ejemplo, escuchar una clase magistral de un escritor. Es de decirte, explícito e implícito. Fíjate, hay dos formas de motivación, la intrínseca y la extrínseca. Una viene de dentro y la otra de fuera. Así mismo son estos conocimientos. Si tú no tienes aquella motivación intrínseca que nace de ti, de tu corazón, a aprender algo, nunca lo vas a aprender. Entonces tendrías que buscar una persona que te motive. No dependas de nadie. Tú no tienes por qué depender de nadie. Tú tienes que ser capaz de motivarte, de buscar hacer tu vida de la mejor manera posible. Bien, es mi consejo, mi tips en esta parte. Aprendiendo a través del aprendizaje asociativo. Esto consiste en establecer un vínculo o asociación entre dos fenómenos o situaciones determinadas, lo que resulta en un nuevo conocimiento. Empiezas a asociar las cosas. Por ejemplo, yo siempre tuve la costumbre, lo primero que estudié fue automatización. Y en la automatización, pues, como se relaciona tanto con la industria y era el que atendía mantenimiento en una industria, pues yo comparaba que yo era el médico de la industria donde trabajaba. Industria minera era. Oye, compleja. Y entonces yo imaginaba aquello como un cuerpo humano, que tiene filtros, tiene depósitos, tiene circulación de fluidos. Todo eso está en la industria y está en el cuerpo humano. Eso es asociativo. De esa manera yo aprendí mucho de medicina. Bien, entonces, como ves, consiste en establecer un vínculo o asociación entre dos fenómenos o situaciones determinadas, lo que resulta en un nuevo conocimiento. Quiero decirte que debes tratar de todo lo que aprendes, llevarlo a una asociación para que te sea más fácil dominarlo y grabarlo en tu mente. Puede suceder también el aprendizaje asociativo relacionando un estímulo con una respuesta o un evento con una consecuencia. Por ejemplo, comprender que el fuego quema al tocarlo. Aprender que no estudiar para un examen implica obtener una baja calificación. Ejemplos que te pongo. También está el aprendizaje no asociativo. Se establece cuando un estímulo es percibido de forma repetida. Ante esto, existen dos tipos de procesos. La habituación. Se reduce la respuesta. Se deduce, ¿no? De la respuesta, la habituación. Crear hábitos sobre las cosas. Tú recuerdas siempre que si tú repites algo en un mismo horario, en 21 días seguidos, eso queda grabado para siempre en tu cuerpo, en tu mente y en tus hábitos de vida. Se incrementa de esta manera generando hábitos y repitiéndolos. Por ejemplo, acostumbrarse a la música muy fuerte, generas un hábito y luego eso es un aprendizaje no asociativo. Te acostumbras
a escuchar la música alta. Experimentar cada vez más tensión ante un sonido desagradable. Si te acostumbras y no reduces tus miedos, cuando oyes ladrar a un perro vas a brincar, saltar y vas a salir corriendo. Y es lo peor que puedes hacer, ¿no? Con el tiempo, bueno, cuando uno pasa por el ejército, pues aprende muchas cosas con esto, porque siente los tiros, las explosiones de dinamita, etcétera, a tu alrededor, y eso hace que ya cuando tú la sientas, pues ni te amedrentas. Eso me ocurre a mí, viene del ejército, ¿no? Entonces, seguimos ahí. El aprendizaje significativo. Se trata de relacionar un conocimiento con otro que ya se tiene. Eso es significativo. Al asociarse con la nueva información, los conocimientos previos se modifican y complejizan, se complementan. Por ejemplo, leer diferentes versiones del mismo cuento, o estudiar varias materias, o querer aprender varias especialidades. Todo eso es lo que se llama aprendizaje significativo. Va sumando de todo lo que ves y lo que aprendes a tu experiencia propia. Luego tenemos el aprendizaje por descubrimiento. Se refiere a elaborar información o encontrar respuestas de forma autónoma y activa por parte de los docentes o guías. Los contenidos se presentan de forma tal que los estudiantes puedan construir sus propios conocimientos. Por ejemplo, investigar sobre el sistema solar es un ejemplo de aprendizaje por descubrimiento. También cuando haces experimentos o experimentas con algo, pruebas algo, eso es aprendizaje por descubrimiento. Ejemplos de tipo de aprendizaje. Bien, aquí te puse una tabla donde vas a ver tipos de aprendizaje y sus ejemplos. Por ejemplo, visual, resaltar ideas importantes en un texto, utilizar gráficos. Auditivo, escuchar un cuento, conversar sobre un tema. Kinestésico, utilizar material concreto para contar, es decir, las piececitas de un juego de Lego para un niño, ¿no? Para contar las piezas, canicas, etc. Ese es kinestésico. Memorístico, memorizar tablas de multiplicar, fechas patrias, nombres, el himno nacional, canciones, etc. Receptivo, atender a una clase, leer un prospecto y de ahí sacas la información necesaria para tu aprendizaje. Implícito, jugar un juego con dados y aprender a sumar. A sumar los puntos que te han dado, 5 y 6, 11 por ejemplo. Ver una película y aprender sobre historia, eso también es implícito. Explícito, leer un libro para aprender sobre un tema específico. Estudiar para un examen de la forma que yo y con las técnicas que te he mostrado acá en este curso. Explícito es leer ese libro y aprender sobre el tema que estás estudiando. Y asociativo es estudiar mientras se escucha una música agradable, asociar ideas con imágenes para recordarlas. Luego también está el no asociativo. Ejemplo de esto es habituarse a un ritmo escolar, establecer un cambio de método de estudio para obtener resultados novedosos, generar un programa de estudio y tenerlo presente siempre. Significativo, utilizar las tablas de multiplicar para resolver problemas en distintos contextos, compras, juegos, etc. Por descubrimiento, realizar un experimento para aprender sobre los estados de la materia, física o química. Cooperativo, reflexionar sobre un tema conversando con otras personas, buscando una solución conjunta a un problema determinado. Y experimental, aprender a patinar. Bueno, patinando aprendes. ¿Cómo aprendes a pelar? Pelando. Bueno, experimental es aprender haciendo las cosas, ¿vale? Y te dejo estos videos para complementar. Y nos vemos en un próximo tema de aprendizaje.